A lo largo de mi vida he escuchado muchas veces una frase que me sigue retumbando con fuerza. El capitalismo tiene problemas, pero puede reformarse. Esa idea ha sido la muleta intelectual de liberales, progresistas e incluso algunos sectores de la izquierda institucional durante más de un siglo. Una frase cómoda que sugiere que no es necesario tocar la raíz del sistema, que basta con algunos ajustes, algunos parches para que todo funcione de nuevo. Hoy quiero decirlo con claridad, esa frase ya no tiene sentido, ya no alcanza, porque los problemas del capitalismo han dejado de ser fallas corregibles. Se han convertido en síntomas terminales de un modelo agotado. No llego a esta conclusión con ligereza ni con entusiasmo. He dedicado más de 50 años a estudiar la economía política, a analizar ciclos históricos, a comparar sistemas, y si algo he aprendido es que los sistemas no se derrumban de golpe, se desgastan desde dentro, pierden legitimidad, dejan de responder a las necesidades de la mayoría, se fosilizan mientras las realidades cambian. Eso es exactamente lo que le está ocurriendo al capitalismo estadounidense. Durante décadas creímos que los problemas que enfrentábamos eran episódicos, una crisis bancaria por aquí, una recesión por allá, un aumento del desempleo temporal, y en cada ocasión las reformas parecían ofrecer una salida, nuevas regulaciones, subsidios, ajustes monetarios. Pero con el paso del tiempo, la enfermedad fue profundizándose y las reformas ya no lograban curar nada, apenas postergaban lo inevitable. Miremos lo que está ocurriendo en este preciso momento. En uno de los países más ricos del mundo, más de 40 millones de personas viven en situación de pobreza, más de 30 millones no tienen seguro médico, más de 600,000 personas viven en la calle, y lo más indignante es que la mayoría de ellas trabaja. Porque sí, en el capitalismo moderno uno puede tener empleo y seguir siendo pobre. Ese es el milagro del libre mercado. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La respuesta es tan evidente que duele. Llegamos porque el sistema ha priorizado sistemáticamente la acumulación de riqueza en manos de unos pocos por encima del bienestar colectivo, y lo ha hecho con tal eficacia que hoy el 1% más rico controla más del 30% de la riqueza nacional. Mientras tanto, la mitad de la población no tiene ni siquiera $500 para afrontar una emergencia médica o una reparación básica en casa. Esto no es un error de cálculo, no es una desviación. Es el resultado lógico de un sistema que se basa en la explotación del trabajo, en la privatización de lo público y en la mercantilización de todo lo que existe: salud, educación, vivienda, alimentos, agua, información, todo convertido en mercancía, todo sometido a la lógica del beneficio. Y cuando eso ocurre, el ser humano deja de ser un ciudadano y se convierte en un consumidor, o peor aún, en una variable dentro de una hoja de Excel. A menudo escucho a políticos y economistas decir que lo que necesitamos es una mejor regulación, una reforma tributaria justa, un nuevo contrato social. Pero lo cierto es que esas propuestas, aunque bien intencionadas, no enfrentan el núcleo del problema, porque el problema no es el comportamiento de las grandes corporaciones. El problema es que el sistema mismo las alienta a comportarse así. Pensemos en el mercado laboral. Durante los últimos 40 años, el poder de negociación de los trabajadores ha sido pulverizado. Los sindicatos fueron demonizados, debilitados, destruidos. Las condiciones laborales se precarizaron.
La automatización y la deslocalización se utilizaron como amenazas permanentes. Si no aceptas menos salario, me voy a otro país. Si protestas, te reemplazo con una máquina. Así funciona el chantaje del capital moderno. ¿Y qué han hecho los gobiernos ante esta ofensiva? En el mejor de los casos, mirar hacia otro lado. En el peor, ser cómplices directos, porque la política se ha vuelto rehén del dinero, porque quienes financian las campañas no son los trabajadores, sino las élites económicas, y ningún político muerde la mano que lo alimenta. Es por eso que hablar de reformas dentro del capitalismo es cada vez más una forma de autoengaño, porque no se trata solo de políticas públicas, se trata de estructuras, de relaciones de poder, de quién toma las decisiones y para quién. El caso de la vivienda es un ejemplo paradigmático. Durante décadas, el acceso a una casa fue presentado como parte del sueño americano. Pero hoy ese sueño se ha vuelto una pesadilla. El precio medio de una vivienda ha crecido mucho más rápido que los salarios y cada vez más familias se ven obligadas a destinar más del 50% de sus ingresos solo para pagar la renta. ¿Y por qué? Porque hemos convertido la vivienda en un activo financiero, porque los fondos de inversión compran barrios enteros, inflan los precios, expulsan a los inquilinos, y todo con el beneplácito del Estado. Se puede reformar esto, se puede arreglar un mercado que ya no responde a necesidades humanas, sino a la lógica de la especulación. Tal vez sí, en teoría, pero en la práctica los intentos de regulación son bloqueados, recortados, neutralizados, porque los que mandan no viven en apartamentos de renta, viven en mansiones que compraron al contado, sin hipotecas, sin estrés. Otro ejemplo claro es la salud. El sistema de salud estadounidense es uno de los más costosos y menos eficientes del mundo desarrollado. Pagamos más que cualquier otro país y obtenemos peores resultados en términos de esperanza de vida, mortalidad infantil y enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque nuestra salud está controlada por corporaciones cuyo objetivo no es curarnos, sino maximizar beneficios. Y aún así, cada vez que se propone un sistema de salud público y universal, nos dicen que es demasiado caro, ineficiente, una amenaza para la libertad, como si la libertad significara elegir entre endeudarse por una cirugía o morir sin tratamiento. Estos no son fallos menores, son síntomas de un sistema que ha perdido el rumbo, un sistema que ya no puede reformarse porque cada intento de reforma es absorbido, desactivado o convertido en un nuevo negocio para las élites. Y lo peor de todo es que mientras discutimos sobre reformas posibles o imposibles, el planeta se incendia, el cambio climático avanza, las temperaturas rompen récords, los ecosistemas colapsan y aún así seguimos subsidiando a las industrias fósiles, seguimos construyendo autopistas en lugar de trenes, seguimos actuando como si tuviéramos otro planeta de repuesto. ¿Por qué? Porque el capitalismo no sabe frenar, porque su lógica de crecimiento infinito en un planeta finito es por definición suicida. Algunos me dirán que soy pesimista, que siempre hay esperanza, que las generaciones futuras harán mejor las cosas. Y yo respondo, la esperanza sin acción es una ilusión y la acción real requiere un diagnóstico honesto. Y ese diagnóstico es que el capitalismo
sus empleos, sus ahorros. No hubo justicia, no hubo castigo, solo impunidad. Y eso dejó una herida abierta que sigue sangrando. Algunos intentaron canalizar esa indignación a través del movimiento Occupy Wall Street, una expresión masiva del hartazgo contra la desigualdad, pero el sistema respondió con represión, con criminalización, con invisibilización, y el movimiento se desvaneció, porque sin organización duradera, sin estructuras, la rabia no se convierte en poder. Y cada vez que surge una figura que plantea reformas más profundas, como Bernie Sanders o cualquier otro que hable de socialismo democrático, el sistema reacciona con furia. Lo ridiculiza, lo llama extremista, lo acusa de dividir, porque sabe que incluso una reforma verdadera, bien diseñada, bien intencionada, puede abrir la puerta a una conciencia más amplia, a una crítica más radical. Y eso es lo que no puede permitirse. Así que aquí estamos, con una historia llena de reformas fallidas, de promesas rotas, de oportunidades perdidas, y aún así hay quienes siguen diciendo que solo hace falta votar mejor, esperar el próximo ciclo electoral, tener paciencia, pero la paciencia tiene un límite, porque mientras esperamos, el sistema sigue expulsando a millones, sigue endeudando a generaciones, sigue destruyendo el planeta, sigue enfermando cuerpos y mentes. Y hay otra dimensión que no podemos ignorar, la dimensión internacional. El capitalismo estadounidense no solo se sostiene internamente, también se proyecta hacia el mundo. Lo hace a través de guerras, de tratados de libre comercio, de sanciones, de deudas impuestas por organismos multilaterales. Durante décadas, el país ha extraído recursos, ha explotado trabajo barato o ha intervenido gobiernos, todo en nombre de la libertad y el progreso. Y eso ha generado resentimiento, resistencia, rupturas. Hoy el mundo ya no acepta con la misma facilidad la hegemonía estadounidense. Nuevos bloques emergen, nuevas alianzas se tejen, nuevas monedas se plantean. Y eso también explica por qué las reformas internas son tan difíciles, porque implicarían renunciar a privilegios internacionales, dejar de ser el centro del sistema, aceptar que otras potencias tengan voz, que otros pueblos decidan su camino. Pero las élites no quieren eso. Prefieren arriesgar la estabilidad global antes que perder su lugar en la cima. Prefieren sacrificar el futuro antes que redistribuir el presente. Por eso digo que no hay reformas posibles, porque reformar implicaría tocar privilegios, y los privilegios no se ceden, se defienden con uñas y dientes, incluso a costa del bien común. Lo que necesitamos no son reformas, es una transformación profunda, una reestructuración radical, un nuevo sistema económico que ponga la vida por encima del lucro, que democratice la propiedad, que priorice el bienestar colectivo, que respete la naturaleza, que valore el trabajo, el cuidado, la comunidad. Y sé que eso suena utópico para muchos, pero lo realmente utópico es creer que este sistema puede seguir funcionando. Lo irracional no es soñar con otra economía. Lo irracional es seguir creyendo en una que está colapsando ante nuestros ojos. Uno de los mecanismos más eficaces que ha desarrollado el capitalismo estadounidense para blindarse frente al cambio real no es solo el uso de la fuerza o la represión, es algo mucho más sutil, más sofisticado y
por eso mismo más peligroso la cooptación del lenguaje del cambio, la capacidad del sistema para absorber, desactivar y reciclar las críticas, convirtiéndolas en eslogans vacíos o en productos de consumo. Cuando en las calles se exige justicia económica, el sistema responde hablando de emprendimiento inclusivo. Cuando se denuncia la destrucción ambiental, aparecen campañas verdes patrocinadas por las mismas empresas que contaminan. Cuando se exige igualdad racial, las grandes marcas lanzan publicidades con diversidad superficial, pero no cambian sus prácticas laborales ni su estructura de poder. Este proceso de neutralización simbólica tiene un nombre: capitalismo progresista de fachada. Es la idea de que se puede mantener intacto el núcleo del sistema, la propiedad privada concentrada, la búsqueda de lucro, la competencia sin freno, mientras se le coloca una cara amable, una diversidad simulada, una narrativa de responsabilidad social. Así, muchas de las luchas que podrían haber sido motores de transformación profunda terminan atrapadas en campañas publicitarias, en informes de impacto corporativo, en diplomacia cultural, y se vuelven inofensivas, se institucionalizan, se vacían de contenido. Esto lo vemos especialmente en el mundo del trabajo. Las empresas más grandes del planeta no dudan en hablar de equidad, de liderazgo empático, de bienestar organizacional, pero cuando rascamos la superficie encontramos jornadas extenuantes, salarios bajos, contratos temporales, vigilancia digital. ¿Qué tipo de bienestar es ese? Y cuando los trabajadores intentan organizarse, cuando buscan formar sindicatos, cuando exigen voz, entonces sí aparece la verdadera cara del sistema: despidos, persecución, amenazas, campañas antisindicales multimillonarias. Porque una cosa es permitir el discurso del cambio, otra muy distinta es permitir el poder real de la clase trabajadora. Hay que entender esto con claridad. El capitalismo puede tolerar muchas cosas, puede tolerar protestas, puede tolerar crítica simbólica, puede tolerar diversidad en las formas, pero lo que no puede tolerar, porque lo amenaza directamente, es la organización colectiva que cuestione el control de la producción, la distribución de la riqueza y la estructura de mando. Por eso las reformas fracasan, porque no van al núcleo, porque el sistema sabe cómo absorberlas, cómo adaptarse superficialmente sin alterar lo esencial. Incluso las propuestas más moderadas, como subir el salario mínimo o establecer una renta básica, son recibidas con resistencia feroz. Se nos dice que son inviables, que desincentivan el esfuerzo, que perjudican la competitividad. Pero lo que realmente preocupa a las élites no es el impacto económico, es el impacto político, es el precedente, es el mensaje que se envía, que es posible repartir de otra manera. Y eso es intolerable para quienes han construido su fortuna sobre la base de un sistema que los premia no por trabajar más, sino por poseer más. Otra estrategia del sistema para evitar cambios reales es crear falsas salidas, soluciones individuales a problemas colectivos. Si no te gusta tu situación, cambia tú, emprende, mejora tu marca personal, sé resiliente. Todo el discurso de la autoayuda capitalista gira en torno a esa idea, que el sistema está bien y que si algo no funciona, el problema eres tú. Esa narrativa es cruel porque responsabiliza al individuo por lo que en realidad son fallos estructurales y, lo que es aún peor,
impide la organización, porque si todo depende de uno mismo, ¿para qué unirse con otros? ¿Para qué construir comunidad? El resultado es una población fragmentada, agotada, sobreexigida, pero sin herramientas para transformar su realidad. Y eso es exactamente lo que el sistema necesita para perpetuarse. También hay que hablar del papel de los medios de comunicación en una economía dominada por un puñado de conglomerados mediáticos. El control de la información es clave. Las voces críticas son marginalizadas, las perspectivas alternativas son caricaturizadas y la agenda se define desde los intereses del capital. Los noticieros hablan de la bolsa, del dólar, del empleo formal, pero no hablan de la precarización real, del sufrimiento cotidiano, del cansancio emocional, del miedo a envejecer sin seguridad. Se construye una realidad paralela donde todo parece ir bien si uno mira los números oficiales, aunque por dentro millones estén al borde del colapso. Y así se reproduce el mito de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, de que lo que tenemos es imperfecto, sí, pero superior a cualquier alternativa. Y eso lleva a una conclusión peligrosa, la resignación. Nos dicen que todo intento de cambio ha fracasado, que cualquier alternativa al capitalismo termina en desastre, que no hay otro camino. Y esa narrativa es funcional al poder, porque un pueblo que no puede imaginar otra cosa, no puede construir otra cosa. Pero la historia demuestra que todos los sistemas parecieron eternos hasta que dejaron de serlo. La esclavitud fue vista durante siglos como natural, el feudalismo dominó durante 1000 años, el absolutismo se creyó invencible hasta que los pueblos dijeron basta. Hoy el capitalismo parece invencible, pero su crisis interna es profunda, sus promesas están vacías, su legitimidad se erosiona y eso abre una oportunidad, una grieta en el relato oficial. La pregunta es si seremos capaces de ocupar ese espacio con propuestas nuevas, con organización popular, con una visión transformadora, o si dejaremos que ese vacío sea llenado por el odio, el autoritarismo, el miedo, porque cuando los pueblos pierden la esperanza, pueden volverse presa fácil del discurso del castigo, del chivo expiatorio, de la fuerza. Lo hemos visto en la historia, lo estamos viendo de nuevo. Por eso el momento es ahora, no dentro de 5 años, no en el próximo ciclo electoral. Ahora necesitamos un nuevo modelo, uno donde el trabajo sea valorado más que el capital, donde la producción esté orientada al bienestar, no a la ganancia, donde la propiedad sea compartida, cooperativa, comunitaria, donde la democracia no se limite a votar, sino que atraviese toda la vida social, la empresa, la escuela, el barrio, el hospital. Y eso no vendrá desde arriba, no vendrá por decreto, no vendrá por benevolencia del poder, vendrá desde abajo, desde los movimientos, desde la organización, desde la conciencia, desde el momento en que dejamos de pedir permiso y empezamos a construir lo nuestro. No será fácil, habrá errores, retrocesos, dudas, pero peor que equivocarse es no intentarlo, porque si no actuamos, si no transformamos, lo que nos espera no es estabilidad, es colapso, es caos, es el recrudecimiento de todas las violencias. El capitalismo no se reformará a sí mismo, no cambiará por piedad,
Solo cambiará si se le enfrenta con fuerza, con ideas, con pueblo. Y esa es la tarea histórica que tenemos, no mantener lo que ya no sirve, sino atreverse a imaginar lo que aún no existe. Hemos llegado a un punto en la historia donde ya no podemos permitirnos seguir evadiendo las preguntas incómodas. ¿Cuánto más vamos a permitir que la riqueza de unos pocos se construya sobre la miseria de la mayoría? ¿Cuánto más vamos a normalizar que las decisiones más importantes sobre nuestra salud, nuestra educación, nuestro futuro estén en manos de intereses privados cuyo único objetivo es maximizar ganancias? ¿Cuánto más vamos a fingir que el sistema solo necesita mejorarse un poco? Las señales están por todas partes. Una juventud desilusionada que ya no cree en el sueño americano, una clase trabajadora exhausta que no ve salida, una clase media en vías de extinción, ancianos que trabajaron toda su vida y aún así no pueden jubilarse con dignidad, universitarios brillantes condenados a décadas de deuda, familias que tienen que elegir entre pagar el alquiler o ir al médico, y una élite que acumula y acumula sin límite, sin vergüenza, sin escrúpulo. Eso no se arregla con reformas, eso se arregla reconociendo que el problema no es solo lo que el capitalismo ha hecho, es lo que ya no puede hacer, ya no puede garantizar seguridad, ya no puede distribuir de forma justa, ya no puede sostenerse sin destruir el medio ambiente, ya no puede ofrecer futuro. Durante mucho tiempo se nos vendió la idea de que cambiar el sistema era sinónimo de caos, de ruina, de represión, pero lo que estamos viendo ahora es precisamente lo contrario, que mantener este sistema es lo que está provocando el caos, la inestabilidad, la desesperación, y sin embargo hay una resistencia feroz a pensar fuera del molde, a decir en voz alta lo que millones ya sienten en silencio, que esto no da para más, que lo que necesitamos no es más maquillaje, sino una cirugía profunda, que la palabra revolución ya no debe asustarnos, debe inspirarnos. No hablo de una revolución violenta, ni de un salto al vacío, hablo de una revolución democrática, consciente, organizada, una transformación paulatina pero firme, que nazca desde los barrios, los sindicatos, las cooperativas, las universidades, los movimientos sociales, una revolución que empiece por cambiar nuestras prioridades, nuestra manera de entender el trabajo, la riqueza, el poder. Hablo de economía democrática donde las empresas no estén controladas por unos pocos accionistas invisibles, sino por quienes las hacen funcionar todos los días. Hablo de planificación comunitaria, no impuesta desde arriba, sino deliberada desde abajo. Hablo de propiedad común, no como una utopía, sino como una necesidad frente al colapso ecológico y social. Hablo de recuperar lo público, de defender lo común, de devolverle sentido a la palabra solidaridad y sobre todo hablo de romper el miedo, porque el mayor triunfo del capitalismo no ha sido explotar nuestros cuerpos, ha sido capturar nuestras mentes, convencernos de que no hay alternativa, robarnos el derecho a imaginar. Ese miedo tiene que caer, porque cuando perdemos el miedo, empezamos a construir, a organizarnos, a debatir en serio, a dejar de competir y empezar a cooperar, a pensar en generaciones futuras, no solo en trimestres fiscales. Y sí, claro que habrá obstáculos, claro que habrá resistencia. Ningún sistema entrega el poder voluntariamente, pero la historia nos enseña que los cambios llegan cuando las condiciones se encuentran con la conciencia. Y hoy tenemos ambas cosas.
las condiciones, una crisis sistémica que se agrava día tras día, la conciencia, millones de personas que ya no creen en el relato oficial. Lo que falta es el paso decisivo, convertir esa conciencia en organización, esa frustración en programa, esa rabia en proyecto. No estamos solos, no somos pocos, no estamos locos. Lo que sí estamos es cansados de esperar, cansados de ver cómo cada reforma termina convertida en trampa, cansados de ver cómo se nos culpabiliza por los problemas estructurales, cansados de ver cómo los mismos de siempre se enriquecen mientras el resto sobrevive, y por eso esta no es una conclusión, es un comienzo, el comienzo de una conversación más honesta, el comienzo de una ruptura con las falsas soluciones, el comienzo de una nueva imaginación política, porque si algo nos ha enseñado este tiempo es que lo imposible solo tarda un poco más y que cada sistema, por más fuerte que parezca, puede caer cuando la mayoría decide ponerse de pie.